Este es un discurso hasídico, un Maimer Hasidis del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Aleph, 1941. En este discurso, que en realidad está conectado con el discurso anterior y está conectado con el discurso siguiente, en este discurso el Rebbe va a explicar algunas historias sobre Daniel. Daniel es un Yehudí que vivió en la época entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, en Babel, en Babilonia, en Madai, como vamos a estudiar, en Media. Daniel tuvo Mesirus Nefesh, entrega absoluta, por el asunto de Tfila, por el asunto del rezo, de la oración, como vamos a estudiar. Y esto está relacionado con, como dijimos antes, con los discursos anteriores en donde se habló de Mesirus Nefesh, de la entrega absoluta de todo Yehudí por naturaleza hacia Dios. Y vamos a entrar en un tema que se llama Ishtalshelus. Ishtalshelus literalmente significa cadena, que el Rebbe va a explicar a qué se refiere, pues una cadena de mundos, que no significa mundos como Marte, como Mercurio, Júpiter, etc., sino dominios espirituales a los cuales llamamos mundo. Y la traducción de la palabra mundo en castellano, en hebreo, es oilom. Oilom significa helem, ocultamiento. En cada mundo es diferente el ocultamiento de la presencia de Dios en ese mundo. Y es diferente la forma en que se revela, no solamente la cantidad de revelación divina que hay en cada mundo. En la mística judía se habla de mundos, pero de vuelta, no mundos como Marte, etcétera, sino mundos en términos de la cantidad de revelación divina y la calidad, qué tipo de revelación divina existe, se revela en ese mundo. Vamos a empezar. Este Maimer, este discurso está basado sobre un paso, un versículo en Daniel. El versículo dice: Beato Shma Elokeinu el Tfilos Avdejo. Y ahora escucha a nuestro Señor la plegaria de tu sirviente, Vel Tahanunov, y sus súplicas, Vehoer Ponejo al Mikdashcha Shomem Leman Adnai, e ilumina tu rostro sobre tu templo destruido, Leman Adnai, en aras de Adnai. Adnai es una forma incorrecta, digamos, de pronunciar el nombre que se utiliza para decir mi Señor en las plegarias, etc. A propósito, lo pronuncio mal. Este es el versículo que da comienzo a nuestro discurso. Daniel, junto con otros 3 chicos, niños, de los descendientes del reinado de Beis David, de la casa de David, Hanania, Mishael y Azaria, estas 4 personas fueron echados de Eretz Israel a través de Nebuchadnezzar, el que conquistó la tierra de Israel y destruyó el primer templo, desde Jerusalén hacia Babel, junto con otros niños Yehudim. Nebuchadnezzar indicó a sus ministros, Ashpenaz, así se llamaban los ministros, que elijan los mejores seleccionados niños del reinado del pueblo de Israel, chicos que sean lindos en cómo se ven, literalmente en el rostro, que sean agradables, que no tengan ningún tipo de defectos, y tampoco defectos ocultos, pequeños, etcétera, que sean capaces intelectualmente hablando, que entiendan las cosas como corresponde y sepan Toira, mitzvahs, etcétera, lo conozcan muy bien a Dios, y que tengan fuerza física también y poder espiritual para estar en el palacio del rey. Nebuchadnezzar quería unos niños judíos que estén con él en el palacio del rey, eligió los mejores, por así decirlo. Buenos maestros y los más capaces van a educar a estos chicos a lo largo de 3 años. El rey mismo, a través de médicos de los mejores que él tenía, se preocupó de la comida, o sea, tenía un nutricionista también, y de la bebida de estos niños para que se desarrollen de la mejor manera. El ministro de los ministros, el más importante de los ministros, eligió 4 chicos: Daniel, Hanania, Mishael y Azaria, y les dio otros nombres. A Daniel lo llamó Belchatzar, a Hanania Shadrach, a Mishael Meishach y a Azaria Abednego. Así los llamó a cada uno de ellos. Y estos eran los nombres de dioses de los Kasdim, de los casteos de aquella época. Les puso esos nombres a cada uno de los 4 chicos. El guardián les dio de comer de acuerdo al orden que había fijado el rey a través de los expertos. Daniel pensó en este asunto, meditó en el asunto y decidió, con una decisión y un compromiso fuerte, que él no iba a comer la comida que le traían de la cocina del reinado y no iba a beber el vino de los almacenes del rey, de los depósitos del rey. Y esto era totalmente contrario a la indicación del rey. Y el rey dijo que iba a castigar con pena de muerte quien no siga sus indicaciones. Y sin embargo, Daniel no comió la comida del reino y no bebió las bebidas del rey.
Este es el primer capítulo. Kitsu, resumen, cuando Nebuchadnezzar conquistó Jerusalén, él eligió de los niños de Israel a Daniel, Hanania, Mishael y Azaria, que eran descendientes del reinado de la tribu de Yehuda. Les cambió sus nombres y le indicó comer comidas y beber bebidas treif. Treif significa que no eran kosher. Técnicamente hablando, treif se refiere a un tipo de carne que fue un animal matado por otro animal, pero el punto es que no eran comidas kosher, apropiadas para un yehudí. Daniel y sus compañeros tuvieron mesirus nefesh, sacrificio para no comer y no beber esas bebidas. Veis, segundo capítulo. Daniel tuvo también mesirus nefesh, sacrificio por el concepto de oración, tfila. Cuando Dios, bendito sea, le reveló a Daniel en un sueño aquello que Nebuchadnezzar quería entender. Esto es toda una historia larga que no viene ahora al caso. Había una inscripción en la pared. Daniel le explicó a Nebuchadnezzar qué es lo que quería decir esa inscripción. Y Daniel le pasó esta información a Nebuchadnezzar. Entonces Nebuchadnezzar lo elevó y lo indicó, lo nombró como una de las personas más honorables y más elevadas de su reinado, y se preocupó porque tengo una casa en uno de los cuartos del palacio. O sea, a Daniel lo elevó por sobre todos los otros niños. Dariovesh, ahora cambiamos de historia, por así decir, avanzamos en la historia. Dariovesh, el rey de Media, Melech HaMadai, el rey de Media, se consideraba a sí mismo como un dios. Y él dijo él indicó que en lugar de pedir a cada uno a su dios, todos tenían que pedirle del rey, y quien no cumple ese mandato iba a ser asesinado a través de ser echado en un lugar lleno de leones, en una tienda, por así decir, en un cerco, en una cueva con leones. Daniel fijó su casa en el palacio del rey, como el rey había indicado, y ahí estableció un cuarto, una habitación en la cual él iba a rezar. En este heider, en este cuarto, había una ventana que estaba abierta en dirección a Jerusalén y al Beis Hamikdash, que estaba destruido, por supuesto, el templo, y él rezaba ahí 3 veces por día, Shachris, Mincha, Ma'ariv, a la mañana, a la tarde y a la noche. Una vez lo emboscaron, por así decirlo, estaban esperando a Daniel unas personas y lo delataron frente al rey, lo vieron rezar a él, lo delataron frente al rey, que él no estaba cumpliendo el mandato del rey, sino que él estaba rezando 3 veces por día, y por supuesto no estaba rezando al rey, sino que estaba rezando a Dios, el Dios de Israel, etc. El rey, a pesar de que lo respetaba muchísimo a Daniel y quería salvarlo, pero las reglas del reinado de Parás y Madai, Persia y Media, eran que el rey mismo no podía reducir la pena, y por lo tanto lo echaron a Daniel en un lugar lleno de leones que estaban hambrientos. En este lugar pusieron una especie de cueva, pusieron una piedra muy grande y también sellaron con el sello del rey los lados, los costados de esa piedra, de manera tal que sabían que nadie la movió, nadie la podía sacar de ahí, pero Dios, bendito sea, lo salvó a Daniel de los leones. Y así Daniel tenía la costumbre siempre, en forma de mesirus nefesh, entregar su vida, sacrificio, por el asunto de tfila, del rezo específicamente. Ya dijimos anteriormente en el primer capítulo que también Daniel hizo mesirus nefesh, sacrificio por la comida. Ahora Daniel hace sacrificio por la tfila, por el rezo. Uno de sus rezos era justamente el versículo que da comienzo a nuestro Maiman, a nuestro discurso. Y ahora escucha a nuestro Señor el rezo, la oración de tu sirviente y sus súplicas. E ilumina tu rostro sobre tu templo destruido en aras de Adnai. Tenemos que entender el significado de la palabra Beato. ¿Qué significa y ahora? Que en la práctica, entre paréntesis, no está en el discurso, por supuesto, va a ser discutido en otro discurso. No está la respuesta en este discurso, lo vamos a discutir después. La cuestión es que tenemos que entender qué significa y ahora. ¿Por qué justamente ahora? ¿Qué significa en el momento de tfila, en el momento del rezo? Es que ahora Dios, préstame atención, escúchame y presta atención a mis súplicas, etc. ¿Por qué ahora, justamente? Esta es la primera pregunta del Maimon, del discurso. Y la pregunta está basada en el siguiente asunto. Tfila, el rezo propiamente dicho, la oración, no tiene un momento fijo. Porque el concepto de la oración es que en todo momento en que uno está sufriendo, tanto un sufrimiento de muchos como un sufrimiento de un individuo, es una mitzvah, es un precepto
divinos de la Toira, digamos, es un precepto bíblico, rezarle a Dios para que mande una salvación. La tfila, propiamente dicha, no tiene un momento. Entonces, ¿por qué ve Atoshma? Y ahora escúchame, Dios. ¿Por qué ahora? En cualquier momento te puede escuchar. El fundamento de la mitzvah de tfila es, el fundamento de la oración, ¿cuál es? La fe que existe en el corazón de todo Yehudi, sin excepción, que Dios es el que sustenta a cada uno con bondad y guía a todas las criaturas con misericordia y supervisa a cada individuo con ashgaha pratis, con supervisión particular. Está Dios particularmente involucrado y preocupado, por así decir, por el bienestar de cada una de sus criaturas. Como decimos en el rezo de Birchas Hamazon, la bendición después de las comidas, Dios sustenta a todo el mundo con gracia, con bondad, con rahamim, con misericordia. Entonces, ¿por qué está escrito en la plegaria de Daniel, Beato, y ahora escúchame? Que significa que Dios escucha en un momento específico. Ahora, no en cualquier momento. ¿Y cuándo es ese momento específico? Que es el momento de la tfila, el momento del rezo. Este es el final del segundo capítulo. Kitsu, resumen. Dariovesh, que era el rey de Madai, se hizo a sí mismo como un dios, y él indicó, bajo pena de muerte, quien transgrede su indicación, que toda persona tenía que pedir del rey todas sus peticiones y no de su propio Dios. Daniel tuvo Mesiros Nefesh, entrega absoluta y sacrificio por tfila, por el rezo. 3 veces por día él rezaba. Uno de sus rezos era, y ahora escucha, nuestro Señor, la plegaria de tu sirviente. Tfila, plegaria, ¿qué significa la oración? Es emuna, es la fe en el Creador, bendito sea, que siempre está fija y siempre tiene que estar fija en el corazón de cada uno. Entonces, ¿por qué Daniel dice, y ahora escúchame? Gimel 3. También tenemos que entender cuál es la intención de la petición de Daniel. E ilumina tu rostro sobre tu templo destruido. ¿Y por qué también dice, Leman Adnai, en aras de Dios, en aras de mi Señor? ¿Qué significan estas peticiones que Daniel hace? Iluminar el rostro de Dios en el templo, en aras de Dios. ¿Qué quiere decir Daniel? ¿Qué está diciendo Daniel? La explicación es así. Dice el Talmud que incluso Daniel no fue respondido por Dios, excepto por el mérito de Abraham. O sea, ¿por qué Dios le respondió a Daniel? Por Abraham, no por Daniel propiamente dicho, no por sus méritos, sino por los méritos de los patriarcas. Como está escrito, Beato, es justamente, dice el Talmud, Beato, Shmaile, quien tfilas abdejo, y ahora, es nuestro versículo de nuestro Maimer, escucha nuestro Señor la plegaria de tu sirviente, vi sus súplicas, e ilumina su rostro sobre tu templo destruido en aras de mi Señor. Pregunta el Talmud, debería haber dicho en aras de ti mismo. O sea, si le estábamos diciendo a Dios, por favor, reconstruir el templo, para que vos puedas residir Dios en el mundo, entonces, ¿por qué Leman Adnai, en aras de mi Señor, en aras de vos? Debería estar escrito Leman Jo, Leman Atzmejo, para vos mismo, Dios. El templo es algo para vos, no es para nosotros, por así decir. Entonces, ¿por qué está escrito Leman Adnai, en aras de mi Señor? O uno de los nombres de Dios, como sea que se quiera entender, no hay diferencia en este caso. Leman Adnai, Leman Jo, en aras de ti mismo. Entonces explica el Talmud que aquí no estamos hablando de Dios. Adnai no significa en este caso Dios, sino que significa en aras de Abraham, que te llamó Adon, Señor. Adnai significa mi Señor, Adon Sheli, mi Señor. Entonces, ¿quién fue el que llamó a Dios Adon, Señor? Abraham. Entonces, ahora volvemos a entender el versículo de otra manera. Y ahora que esta palabra quedó, digamos, pendiente, ¿qué significa? Y ahora responde Dios, escucha Dios mi plegaria, mi súplica, etc., en aras de Abraham. No en aras de ti, sino en aras de Abraham, que te llamó Adon, Señor. Abraham fue el primero que lo llamó a Dios, Adon, Adnai, mi Señor. Así como Rabbi Shimon ben Yochai explica que desde que Dios creó el mundo, no hubo ninguna persona que lo llamó a Dios Adon, Señor, hasta que llegó Abraham y lo llamó Señor. Y por lo tanto, Daniel dice, Leman Adnai, respóndeme o escúchame en aras de Abraham.
que te llamó Dios, Señor. Lo llamó a Dios, Señor. Pero tenemos que entender el lenguaje específico del Talmud, de la Gemara. Cada vez que nuestros sabios dicen algo, cada palabra que ellos dicen es precisa y tiene un significado. Y la expresión de ellos no es simplemente porque lo dijeron así, bueno, seguimos adelante, sino que tiene un porqué. El texto específico en el Talmud dice: Af Daniel loinena el abidjus Abraham. Incluso Daniel no fue respondido sino por el mérito de Abraham. De este lenguaje en el Talmud, de incluso, etc., suena de este lenguaje que efectivamente Daniel tenía suficientes méritos para ser respondido, escuchado por Dios. Pero sin embargo, no fue respondido por sus propios méritos, sino que fue respondido por los méritos de Abraham solamente. Es decir, incluso Daniel que tenía propios méritos para rezar por sí mismo, incluso él que dijo, en Leman Adnai, por Abraham, respondeme no por mis méritos, sino respondeme por los méritos de Abraham, que te llamó Adon, Señor. El lenguaje del Talmud es como difícil de entender, porque el Talmud está como diciendo y preguntándose, maravillándose en términos de que no se comprende por qué Daniel tenía que recurrir al mérito de Abraham. Daniel tenía sus propios méritos. No se entiende, en general, cuál es la sorpresa de la Gemara, del Talmud, porque encontramos que Moshe Rabbeinu, también en su rezo por el pueblo de Israel, mencionó el mérito de los patriarcas. ¿Por qué es una pregunta tan fuerte, digamos, que el Talmud se pregunta? ¿Y por qué Daniel tuvo que recurrir a los méritos de Abraham si él tenía sus propios méritos? Momento, ¿qué clase de pregunta es esa? Si encontramos a Moshe Rabbeinu muchísimo antes, él también recurrió a los méritos de los patriarcas. Y no se basó en su propio mérito para pedir a Dios por el pueblo de Israel, como está escrito. Zechor Lavadejo, dijo Moshe Rabbeinu, recuerda a tus sirvientes, Abraham, Yitzhak y Jacob. Moshe también se basó en ellos. Entonces, ¿cuál es la sorpresa del Talmud? Que Daniel fue respondido por los méritos de Abraham y no por su propio mérito. ¿Por qué el Talmud se pregunta esto? Daniel, incluso Daniel. ¿Por qué incluso? Encontramos que es algo normal que uno se base en los méritos de nuestros patriarcas para pedirle a Dios. Y también tenemos que entender del lenguaje de la Gemara del Talmud. Suena que Leman Adnai, el final de nuestro versículo, que da comienzo a nuestro Maimar, a nuestro discurso, en aras de mi Señor, que ya explicamos que era en aras de Abraham, que lo llamó a Dios Señor. Esta es una expresión muy elevada, e incluso más elevada que Leman Jo. Dios, respondeme en aras de Abraham, es mejor, todavía más elevado que decir Dios, respondeme por vos. Porque Daniel podría haber dicho tranquilamente, respondeme por vos, por tus propios méritos, Dios, porque vos sos bueno, sos misericordioso, sos etc. Entonces respondeme. No, prefiero que me respondas en méritos de Abraham. Si hubiese estado escrito el versículo de Leman Jo, Dios, respondeme en aras de tu bondad, tu misericordia, etc., entonces ahí no hubiésemos conocido la verdadera intención de Daniel. ¿Qué quiso decir Daniel y cuál fue la tfila, la petición, la oración de Daniel? Ahora bien, Leman Jo, si Daniel hubiese dicho en aras de ti, Dios, de tu bondad, etc., esto, en el lenguaje del discurso, es Amshacha Atzmis. Es una proyección esencial. Vos, tú. Es decir, cuando uno le dice al otro, vos, tú, la intención es la esencia del otro. No la bondad del otro, la misericordia del otro. Daniel podría haber dicho, Leman Jo, Dios, respondemos por vos, por tu propia esencia, incluso trascendiendo tu misericordia, tu bondad. Deja todo eso de lado. Vos, tú, Ato. Pero en lugar de decir eso, Daniel dijo, Leman Adnai, en el mérito de Abraham, respondeme. Así también es la explicación de las palabras Baruch Ato, que nosotros decimos en las brojos, en las bendiciones de Shmona Esrei, las 18 bendiciones que decimos todos los días, a la mañana, son 19 en realidad, a la mañana, a la tarde, a la noche. Y en cada braja, en cada bendición, nuestros sabios se fijaron el lenguaje basados en Tilim, en los Salmos 119, Baruch Ato Hashem, bendito eres tú, Dios. Es decir, le estamos pidiendo a Dios que Él mismo, Él, Ato, tú, cumpla nuestra petición.
Es decir, que la proyección divina hacia nosotros para cumplir, para completar esa petición, sea me'atzmus ein soif, de la esencia misma de la luz infinita de Dios. Vos mismo, Dios, respóndeme a mí. Y esta sería la misma expresión si Daniel hubiese dicho leman jo. Dios, escucha mi plegaria, etcétera, mis súplicas, leman jo, en aras de ti mismo. Es como decir Baruch ato, hablarle directamente a la esencia misma de Dios. Por el otro lado, leman adnai, como Daniel efectivamente dijo, esto significa, como dijimos, en aras de, o en el mérito de Abraham Avinu, a través del servicio espiritual, servicio a Dios de Abraham Avinu, en Achnasas Oirjim, en recibir invitados con Mesirus Nefesh, con total sacrificio. Abraham se dejaba a sí mismo de lado por los invitados. Abraham generó por este gran servicio a Dios, tan importante, impresionante, y ese sacrificio que él tuvo por recibir invitados y enseñarles, etc. Abraham generó que el nombre de Dios sea reconocido también entre los arbim, apshutim beyois, entre las personas más simples que había en su época, que, como dicen nuestros sabios, se arrodillaban y se prosternaban al polvo que tenían en sus piernas. Por eso Abraham les lavaba los pies, para que no se arrodillen a ese Dios, por así decir. Y Abraham se esforzaba por explicarles el concepto de Boire Oilom, que existe un creador del mundo y que él es el Dios y es único y como guía a todo el mundo. Y Abraham publicó el reinado de Dios en todo el mundo. Esta fue la voida, este fue el trabajo específico de Abraham. Y acá tenemos a Daniel pidiéndole a Dios que reconstruya el Beis Hamikdash, el templo, en mérito del sacrificio de Abraham por publicar la presencia de Dios en el mundo. De acuerdo a lo mencionado, entonces, tenemos que entender cuál es la virtud de esta segunda expresión, Leman Adnai, es decir, por el trabajo y mérito de Abraham, Daniel estaba esperando ser respondido. ¿Qué virtud tiene esto por sobre Leman Jo? Si Daniel hubiese dicho en aras de ti mismo, que significa una proyección de Dios mismo, ¿cuál es la virtud que tiene? ¿Por qué eligió Daniel la expresión Leman Adnai por sobre la expresión Leman Jo? Este es el tercer capítulo, Kitzur, resumen. Daniel pidió de Dios, e ilumina tu rostro sobre tu templo destruido en aras de Adnai. Mi Señor. Preguntamos, ¿por qué dice Leman Adnai en aras de mi Señor? Debería haber dicho Leman Jo, en aras de ti mismo. Daniel fue respondido en mérito de Abraham Avinu. Abraham Avinu fue el primero que llamó a Dios Adon, Señor, y explicó a Abraham, a todas las personas, a todos los seres humanos, que Dios bendito sea, es el creador del mundo y es el que guía el mundo. Dalet 4. Después de esta petición general que dice Daniel, y ahora escucha a nuestro Señor, Daniel continuó rezando y dijo así, después de nuestro versículo, digamos, que da comienzo a nuestro Maimar, Daniel continuó diciendo así, inclina, mi Señor, tu oído y escucha, abre tus ojos y observa, nuestra destrucción, y la ciudad que se llama tu nombre sobre ella. Esta es la continuación del rezo de Daniel. De acuerdo a los Farim de Kabbalah, si está escrito aquí, de acuerdo al Zohar, de acuerdo a los libros de la mística judía, la palabra einejo en este versículo, tus ojos, que está en plural, es como si estuviese escrito einejo, tu ojo, en singular, ainajas, un ojo de Dios. Así está explicado en el Zohar. Y así está explicado también en diferentes versículos, Maimorim, discursos hasídicos, Einjo, tu ojo, un ojo único que va a ser explicado ampliamente en el siguiente discurso. Como está escrito, Ein Hashem Elireyev, el ojo en singular de Dios a sus temerosos. Y sobre esto, Daniel dice, Pkach Einjo Re'ei, abre tu ojo y observa, es decir, tu ojo único. Acá aparece, obviamente existe el concepto de antropomorfismo, es decir, que aplicamos a Dios una imagen como si fuese un ser humano. Pero Dios no es un ser humano, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene nada. Pero decimos, esto es una explicación más sencilla, decimos que Él ve, ¿y cómo sabemos que ve si no tiene ojos? Bueno, tiene ojos, entonces nos ve. Esto es una explicación más sencilla. Una explicación un poco más profunda es, vemos en realidad los verdaderos ojos son los de Él.
y los nuestros son solamente una reflexión, una imagen, una expresión física y material de los verdaderos ojos de Dios. Él es el que tiene ojos, y nosotros tenemos esta cosa a la que llamamos ojos, con un nombre prestado, porque los verdaderos ojos son los de Él. Es una explicación un poco más profunda. El punto aquí es que Daniel está diciendo, abre tu ojo en singular y observa, y tenemos que entender por qué en algunos lugares está escrito en singular, el ojo de Dios hacia sus temerosos, un ojo en singular, y en otros lugares está escrito los ojos en plural de Dios hacia los justos. ¿Por qué? ¿Dios tiene un ojo o tiene dos ojos? ¿Qué significa esto? Dice el Midrash, cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, entonces Dios observa hacia ellos con dos ojos. Como está escrito, los ojos de Dios a los justos. Pero cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, entonces Dios los observa con un solo ojo, como está escrito, el ojo de Dios a sus temerosos. Se entiende de aquí que Dios observa con un ojo cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios. Tenemos que entender por qué Daniel habla de un solo ojo. ¿Por qué Daniel le pide a Dios que lo observe con un solo ojo? Él mismo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Él mismo estaba teniendo sacrificio por no comer comida que no tenía que comer, por rezar 3 veces por día. Estaba pidiendo méritos, es decir, ser contestado por el mérito de Abraham Avinu, que tuvo sacrificio por Achnasas Oirjim, recibir invitados y publicar la presencia de Dios. ¿Por qué Ein Hashem? ¿Por qué un ojo? Debería haber dicho 2 ojos. Esto va a ser respondido en el siguiente discurso, no en este. En Parshas Lech Lecho, donde la Torá recuenta las historias de Abraham, dice ahí el Midrash, Ein Hashem el ojo de Dios a sus temerosos. Este es Abraham. Volvemos al mismo concepto. Abraham Avinu. Como está escrito, Ato Yodati ki yore le kimata. Ahora sé, dice Dios, después de toda la historia de la Akeida, que Abraham ata a su hijo para sacrificarlo, etc., y no lo sacrifica. Después de toda esta historia, el versículo dice, ahora sé, dice Dios, que sos temeroso de Dios. Sos temeroso de mí. Entonces, cuando se habla de Ein Hashem, el Ireiyov, el ojo de Dios a sus temerosos, ¿quiénes son sus temerosos? Abraham. La Torá misma dice que era Yor Elohim, temeroso de Dios. No se entiende. Cuando conectamos los 2 midrashim que trajimos en los últimos minutos. Un midrash dice que cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, Ein Hashem el Ireiyov, el ojo de Dios a sus temerosos. Otro midrash dice, ¿qué significa Ireiyov, sus temerosos? Abraham. Pero Abraham sí cumplía la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué lo conectamos con un ojo de Dios? Esto es lo que el rey va a preguntar. No se entiende por cuánto. Ein Hashem el Ireiyov, el ojo en singular de Dios a sus temerosos, es cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos decir que esto se refiere a Abraham? Que Abraham se llamaba Yahweh el Melech, el amado del rey. Abraham o Yahweh, mi querido Abraham. Y en particular, después de toda la avoida, todo el trabajo y servicio de Dios que hizo Abraham, con las 10 pruebas que tuvo, como dicen nuestros sabios, que con 10 pruebas fue probado Abraham Avinu, ¿por qué Dios lo observa con un solo ojo? Si un solo ojo lo observa a aquellos que no cumplen la voluntad de Dios. También tenemos que entender cuál es la intención de este asunto de que Dios observa con un ojo o con 2 ojos. ¿De qué estamos hablando en general? ¿Qué significa esto? Y la explicación es así. Otro versículo. David Amelech dice, el rey David dice a Dios, Am Hashem yedaku benachalascha ya'amnu, tu pueblo Dios lo quebrantan y tu herencia Dios la hacen sufrir, la afligen. Y dicen ellos, los que mis enemigos, etc., no ve Dios y no entiende el Señor de Jacob. Le faltan el respeto a David Amelech, le faltan el respeto a todo el pueblo de Israel, lo pisotean, etc. Y dicen, igual Dios no ve nada, no entiende nada, no sabe nada, vamos a seguir maltratando al pueblo de Israel. Este es el significado sencillo del paso, del versículo. Después continúa diciendo, David Amelech, entiendan tontos en el pueblo, y los Xilim también son tontos. ¿Cuándo van a entender? ¿Ustedes piensan que Dios no los ve? ¿Dios no los escucha? Anoita oizen aloi ishma, el que planta el oído, ¿acaso no va a escuchar? Dios crea el oído, entonces Él no escucha. El que forma el ojo, Él no va a observar. Claro que los ve. Hay que entender. ¿Qué es lo que está explicando aquí David Amelech, el rey David? Estas cuestiones
Incluso una persona simple las entiende. Obvio que Dios sabe y Dios conoce y Dios ve y Dios se escucha, etcétera. Quizás no con los oídos que nosotros tenemos, como explicamos anteriormente, las dos explicaciones más simples, más profundas, sea como fuere. Obvio que Dios sabe todo. Rambam Maimónides trae sobre esto un ejemplo. Sobre un Baal Meloje, un trabajador que puede crear un recipiente, formar un recipiente, solamente si el recipiente es captado por su intelecto y su corazón. Por ejemplo, un pintor solamente puede pintar un cuadro si entiende en su interior qué es lo que está pintando, cuál es la imagen que él quiere traducir y mostrar en el cuadro. Y obviamente tiene que tener la habilidad para transformar esa imagen, digamos, abstracta en su cabeza, a través de sus manos y su arte, etcétera, en una tela, en un cuadro o lo que sea. Entonces, de vuelta, volviendo al texto mismo del Rambam, un trabajador solamente puede formar un recipiente si ese recipiente lo capta, lo entiende, yo entiendo lo que estoy haciendo. Porque si no es así, entonces no puede hacer el recipiente. Si el orfebre, por ejemplo, no sabe lo que es una copa de oro, entonces nunca va a poder hacer una copa de oro. Van a venir a decir, ¿me haces una copa de oro? ¿Un qué? No sé de lo que estás hablando. No lo puede hacer. Y en particular, crear un recipiente pleno que se puede utilizar en forma completa, de acuerdo a cómo ese recipiente es necesario, un vaso para contener líquidos. Si el orfebre no sabe lo que es un vaso, no sabe lo que es un líquido, no entiende, no lo va a poder hacer nunca. El recipiente tiene que ser captado y entendido por el cerebro y el corazón del trabajador. Lo mismo ocurre con Dios, bendito sea. Si vamos a decir que Dios no sabe qué significa el potencial de visión, el potencial de audición, entonces ¿cómo Dios crea la visión y la audición? No tiene ningún sentido. Entonces tenemos que decir que Dios entiende perfectamente qué significa ver, qué significa oír, etcétera. Entonces de esa manera Él puede crear la audición y la visión, etcétera. Y esto lo puede entender cualquier persona muy simple. Entonces, si es así, ¿por qué David Amelech se explica todo este asunto? No, ustedes son unos tontos, el que planta el oído no va a escuchar, el que crea la visión no va a ver, el que crea el ojo no va a ver. Este es capítulo 4. Kitsur, resumen. Daniel dice en su tfila, en su rezo, Atei Elokayos Nehoshma, inclina, mi Señor, tu oído y escucha, y abre tu ojo y observa. Cuando el pueblo de Israel hace la voluntad de Dios, entonces está escrito Einei, en plural, los ojos de Dios hacia los tzadikim. Cuando no cumple la voluntad de Dios, entonces está escrito Ein Hashem el el ojo de Dios a sus temerosos. Con singular, un ojo. ¿Por qué dice Daniel? De acuerdo a cómo los sabios de la mística judía explican, Kabbalah, Zohar, etc. ¿Por qué Daniel habla de un solo ojo? El Midrash explica que Ein Hashem el ojo de Dios a sus temerosos, este es Abraham Avinu. Y David Amelech dice, como terminando el resumen, Hanoite oizen lo ishma, ¿acaso el que planta el oído no va a escuchar? El que crea el ojo no va a observar. Y trajimos el mashal, el ejemplo del Rambam, que la persona que crea un recipiente tiene que entender qué es lo que está haciendo. Hey, quinto capítulo. Y el asunto es así. Hay dos niveles. El primer nivel se llama Ishtalshelus. Ishtalshelus, literalmente traducido, significa cadena. Significa que hay una cadena de mundos. Es decir, una cadena tiene eslabones. Cada eslabón está uno arriba del otro y conectado uno con el otro. Existe una cadena de mundos. Que, como dijimos antes, mundos no significa Marte, Tierra, Júpiter, etc. Sino que significa niveles de revelación de Dios, tanto en cantidad de revelación de Dios como en calidad, o sea, cuánta revelación de Dios hay y qué nivel de revelación de Dios hay en un mundo determinado. Esto es lo que definimos como un mundo. Todos estos mundos, a su vez, no son cosas independientes, niveles independientes, cosas que creó Dios. Hay un montón de mundos, infinitos mundos, y están ahí dando vueltas. No, están conectados uno con el otro y conectados de manera tal como una cadena. Por eso se llaman Ishtalshelus, la cadena de mundos. ¿Qué significa una cadena? Así como un eslabón está conectado con otro eslabón y así sucesivamente van subiendo, por así decir, una cadena de arriba para abajo. De la misma manera, cada uno de estos mundos, el nivel inferior del mundo superior es como la cabeza del nivel de abajo. La última, así como el eslabón, el último pedacito del eslabón de arriba está conectado con el eslabón de abajo y ingresa dentro del eslabón de abajo.
De la misma manera, la última parte del mundo de arriba se vuelve la primera parte del mundo de abajo. Esto se llama Ishtalshelus. Esto se llama una cadena de mundos. El segundo nivel, por encima del Ishtalshelus. Por encima de esta cadena de mundos. O sea, más allá de este constante descenso, nivel tras nivel, un eslabón, o próximo eslabón, próximo eslabón, próximo eslabón. Hay algo que trasciende a todos los eslabones. Y está por encima de todos los eslabones. Y no depende de una reducción en calidad y en cantidad, como dijimos anteriormente, de la presencia de Dios. Cada eslabón representa una cantidad de revelación divina y una calidad, un tipo de revelación divina. Una forma de revelación divina. Y esa revelación va reduciéndose eslabón a eslabón. Esto se llama Ishtalshelus, la cadena de mundos. Pero hay un nivel que trasciende totalmente esa cadena de mundos, que no depende de una reducción determinada, de un orden determinado, etc. Esto se llama Lemaila Ishtalshelus, trasciende la cadena de mundos. Ahora vamos a ver cómo el Rebbe lo define. Ishtalshelus, la cadena de mundos, significa que hay una energía que va pasando de nivel a otro nivel inferior. Y como una cadena que está compuesta de eslabones, un eslabón está agarrado al próximo eslabón. La parte superior del eslabón inferior está agarrado a la parte inferior del eslabón superior, que es lo que explicamos anteriormente por afuera, digamos, del Maimar. Ahora estamos viendo el texto mismo del discurso. Entonces, la parte superior del eslabón inferior está agarrada a la parte inferior del eslabón superior que está por arriba. Y la parte inferior del eslabón superior está, por así decir, metido, enganchado a la parte superior del eslabón que está por debajo. De esta forma hay montones de eslabones, uno detrás del otro, y de cada eslabón, de todos los eslabones juntos, se genera una cadena muy larga. Por cuanto un eslabón está agarrado a otro, lentamente se va alejando cada eslabón del comienzo. Está el primer eslabón, y empiezan a bajar. Y cuanto más bajo estás, por supuesto, más lejos estás del comienzo. Así también funciona con el intelecto. Existen intelectos supremos, más elevados, superiores, e intelectos inferiores. Conceptos superiores y conceptos superiores. También en las sabidurías en general, y dentro de cada sabiduría en particular, existe física. Perfecto, existe el primer año de facultad de física, el segundo año, el tercer año, uno va elevándose, adquiriendo conocimientos más profundos, más elevados. Pero es un tipo de conocimiento. ¿Qué? Vamos a comparar la física con la matemática. Es otro tipo de conocimiento, y así sucesivamente, que están conectados, etc. Pero dentro de los conocimientos hay conocimientos más elevados y más bajos, y dentro de un mismo conocimiento hay niveles más elevados de conocimiento y niveles más bajos de conocimiento. Las sabidurías se dividen en partes. Jochma Sateva, la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de las plantas, la sabiduría de la curación, la medicina. Y hay sabidurías que son más elevadas que la sabiduría de la naturaleza. Hay sabiduría de la Toira, sabiduría divina. En las partes de la Toira donde se habla de Dios directamente, porque hay partes de la Toira donde habla de aloje, de leyes, cómo resolver los problemas y las dificultades entre una persona y la otra persona, etc. Y hay partes de la Toira que hablan directamente de Dios. Jochma Zelokus, sabiduría divina. En todas estas sabidurías hay un seider, hay un orden, hay algo más elevado y algo más bajo. La sabiduría de la naturaleza, el análisis de la naturaleza, es lo más bajo de las sabidurías que hay. Y hay sabidurías que están por encima de esto, que son el análisis de aquellas cosas que trascienden la naturaleza, están por fuera de la naturaleza. Todas estas sabidurías mencionadas están por debajo de la sabiduría de la Toira, sabiduría de Elokus, divinidad, porque todas las sabidurías fueron entregadas al intelecto humano. El ser humano las puede entender, las puede analizar, las puede examinar, etc. Pero Jochma Toira, la sabiduría de la Toira, es una sabiduría, es un conocimiento divino. Ni que hablar Jochma Elokus, sabiduría divina, como dijimos anteriormente. A pesar de que en la sabiduría de la Toira también hay conocimiento y racionalidad, sabiduría humana, y hay una mitzvah, un precepto de conocer la Toira, que necesariamente tiene que estar directamente relacionado con el intelecto humano. Da es lo que avija, tenés que conocer al Dios de tu padre. ¿Qué significa conocer? Bueno, entender, saber con el intelecto. Entonces, vos me estás diciendo por un lado que la sabiduría de la Toira está por encima de la sabiduría de la naturaleza, trasciende el intelecto humano. Pero por el otro lado, la sabiduría de la Toira está directamente relacionada con el intelecto humano. Sin embargo,
Etzem Asichtus, la esencia de los conceptos de la sabiduría de la Toira son conocimientos divinos. Es decir, está el concepto mismo de la relación entre un hombre y su prójimo y cómo la Toira lo explica. Si puede robar, no se puede robar, se puede matar, no se puede matar, y así sucesivamente diferentes cuestiones entre el hombre y su prójimo. Pero la esencia de todos esos conceptos no son una esencia lógica y racional que nosotros podemos entender en nuestra sociedad, etcétera, que no corresponde robar para que podamos tener una sociedad normal. Esto lo hubiésemos tenido incluso sin la Toira. La esencia de esos conocimientos es Sichlis Elokus. Es una lógica, una cuestión divina, totalmente espiritual y abstracta. Quizás, el Rebbe no lo dice acá, pero quizás podríamos agregar, si la Toira no hubiese dicho no maten, entonces no mataríamos igual. No mataríamos igual, porque para tener una sociedad normal, entonces no matamos. Ahora viene la Toira y dice no mates, lo tirzach, los 10 mandamientos, no asesines. ¿Cuál es el hidush? ¿Cuál es la novedad de la Toira? Una posible respuesta es que incluso pocas generaciones atrás se encontró una lógica humana y racional por la cual corresponde matar. Durante todo el Holocausto, los nazis, y Mach Shemam, su nombre se ha borrado, no estaban locos, no eran gente loca. Ah, está loco. Y bueno, un loco hace locuras y ya está, no hay nada que decirle, no se puede discutir con un loco. No. Acá hay una lógica. Hay una raza superior, aria, que tiene que eliminar a todas las otras razas para tener el control del mundo, para vivir, etc. Como quien dice, supervivencia del más apto. La lógica era, lógica racional, que hay que eliminar a judíos, negros, gitanos, etcétera, etcétera. Hay que eliminarlos, son una raza inferior, no sirven. Pero no por locura, sino que lógicamente llegaron a la conclusión, valga la redundancia, lógica, racional, que hay que matarlos. Entonces, la Toira dice, loitirzach, no asesines, correcto. Y el ser humano podría haberlo entendido incluso sin la Toira. Pero, si no tuviésemos la Toira, entonces incluso la lógica es, poder llegar a encontrar una lógica en la cual está bien matar al otro. Pero por cuanto ahora la Toira, que es una cuestión divina, que esto es el punto que yo quería decir, la Toira es una cuestión divina que no es que no matamos al otro porque no tenga sentido, puede ser que sí tenga sentido, pero no lo hacemos porque Dios dijo en la Toira, lo tirzach, no asesinarás. ¿Cuál es el sentido de esa mitzvah? No sé, anda a preguntarle a Dios. Nosotros podemos tener en nuestro mundo humano, por así decir, un porqué. Pero ese porqué es relativo, porque de vuelta, ya encontramos una sociedad que encontró el porqué no hacer eso y está bien matar. Esto es lo que está quizás planteando el Rebbe. Etzema Toira, la esencia de la Toira es elokus, es divinidad, no es racionalidad humana. A pesar de que la Toira está relacionada con el intelecto humano, porque hay que conocer la Toira. Da es la que ya dije, que conocerlo a Dios, es verdad, pero la esencia de la Toira es algo totalmente trascendental, trasciende el intelecto humano. Continuando con el Maimar, con el discurso, Jochma Elokis, la sabiduría divina, es comprender a Elokus, comprender a Dios y su divinidad. Elokus, ¿qué significa Elokus? ¿Qué significa divinidad? La intención es la luz divina, que es solamente una reflexión y no es la esencia misma de Dios. Es como la luz del sol, que es solamente una reflexión de la luminaria que se llama sol. Esto es Elokus. La creación misma del mundo no está relacionada directamente con la esencia de Dios, sino con cómo Dios se expresa a sí mismo para crear el universo. Un rayo, por así decir, una reflexión de la luz infinita divina. El sol mismo es Etzem, lo llamamos esencia, y no es una reflexión, es la luminaria. Es de donde surge, es la fuente de las reflexiones. Y por eso el sol se llama Ma'ir, luminaria. Pero la luz del sol, como se expande en el mundo para iluminar, no es más que el brillo del sol y se llama una ha'ara. Etzem es la esencia, ha'ara es una reflexión. Y esto es el concepto de Elokus. Elokus es una ha'ara, es una reflexión de Dios que da vida al mundo, crea, etc. Pero no es más que una reflexión de Dios. Esto es el concepto de Elokus. Y esto se puede entender de dos maneras. Una manera es
Hakoel Akadosh Baruj Hu. Alles ist der Eibester. Todo es Dios. Y la segunda forma es der Eibester ist alles. Akadosh Baruj Hu Hakoel. Dios es todo. Que estas dos maneras son extremadamente diferentes y profundas. Acá el Rebbe no expande sobre este asunto, pero la diferencia básica es, si vamos a decir Alles ist der Eibester, todo es Dios, lo que significa es que existe todo, está acá, yo soy consciente de esto, lo siento, etc. Y tengo que meditar y pensar que esto en realidad es Dios. Pero existe un todo que yo veo y de ese todo llego a Dios. Si yo digo al revés, der Eibester ist alles, Dios es todo, es decir, en la esencia es Dios. Lo único que existe es Dios. Él decidió crear, porque en la Torah dice Bereshit bara Elohim, que Dios creó, etc. Entonces existe un mundo también. Pero la esencia del mundo es Dios. No es que yo parto del mundo para llegar a Dios, al revés. Yo parto de Dios para llegar al mundo. Pero esto es algo extremadamente profundo, explicado en otros lugares. Pero este es el concepto de Elokus. Elokus significa la expresión de Dios para crear el mundo. Kadosh Baruj Hu es Atzmi. Dios es algo esencial. Es como una, entre comillas, una luminaria. Todo lo que es tomado por una reflexión, todo lo que se puede entender en forma de reflexión, una expresión de algo, lo que es Atzmi, lo que es esencial, está separado de esa reflexión. Es como si dijésemos, si vos tomás un rayo del sol, ¿tomás al sol? No. El rayo del sol es el rayo del sol, y el sol está separado de su rayo, por así decir. Yo puedo tomar un rayo del sol para ponerlo en una lupa y quemar un papel, o hacer lo que sea con el rayo del sol, ponerlo en las células, fotocélulas para recibir energía o lo que sea, pero con esto no estoy atrapando al sol, por así decir. El sol está separado de su reflexión. Que este es otro asunto, es decir, el Atzmi, lo esencial, Dios es por un lado, y su expresión, el Okus, por otro lado. Pero esto también se puede entender de cierta forma y hasta cierto punto, entender con el intelecto humano, porque de vuelta, en las sabidurías existe un Seider, un orden, que este fue el comienzo de nuestro capítulo, más elevado y más bajo, más chico, más alto, más grande. Kitsu, resumen, las sabidurías se separan, se dividen en partes, más elevadas, más bajas, como una cadena muy larga que tiene diferentes eslabones, uno conectado con el otro. Que este es el concepto de Ishtalshelus, la cadena de mundos, como ya explicamos ampliamente. Chochmas HaTorah, la sabiduría de la Torah y el Okus, divinidad, a pesar de que son comprendidas también por el intelecto humano, existen esencialmente Lemailam Ishtalshelus, trascendiendo esta cadena de mundos y el intelecto humano. El Okus frente a Dios, divinidad frente a Dios mismo, es una reflexión. La divinidad frente a Dios, la divinidad no es más que una reflexión frente a un etzem, frente a una esencia. Y es como el brillo del sol frente al sol. Kadosh Baruj Hu es todo. O podemos decir al revés. Todo es Kadosh Baruj Hu, todo es Dios. O decimos Dios es todo, o decimos todo es Dios. Vov 6, último capítulo de este Maimon. Así como hay un orden en las sabidurías, y la sabiduría de la Torah es superior y más grande que la sabiduría de la naturaleza, y dijimos que la sabiduría de la Torah es Seichel Eloki, son conceptos divinos, sin embargo es Oer Eloki, no deja de ser luz divina, que no es más que una reflexión, como fue explicado ampliamente en el capítulo anterior, de la esencia del Ein Sof Baruj Hu, del infinito mismo. Está el Ein Sof, está el infinito mismo, está el Or Ein Sof, la luz del infinito. La luz no es más que una reflexión, como un rayo del sol en comparación al sol. Así también hay un orden en otras sabidurías, en todas las sabidurías. No solamente que una sabiduría es más baja que la otra, cuando uno compara un tema con otro tema, sino que también la comprensión de una sabiduría misma, más baja, cuando uno entiende esa sabiduría misma más baja, esto le permite comprender una sabiduría más alta a la persona. Si vos entendés un juego de reglas y sabidurías y conceptos más bajo, esto es una base para poder comprender un juego de conocimientos más elevado.
y a su vez este nuevo juego de conocimientos es una base para entender un nuevo juego de conocimientos más elevado, y así sucesivamente. Así, la forma de entender una sabiduría más baja y una sabiduría más alta, de acuerdo a cómo uno va sumando y aumentando, digamos, en conocimientos, uno va entendiendo más cosas. Aún así, la forma de comprensión de la sabiduría más baja es diferente a la forma de comprensión de la sabiduría más elevada. La forma de comprensión de la sabiduría de la naturaleza no es igual a la forma de comprensión de la Atzmus Ein Sof, de la esencia misma de la luz infinita divina, que se entiende a través de Jochmas HaTorah. No es lo mismo sentarse a estudiar biología que sentarse a estudiar Torah. Y sin embargo, a través de las introducciones que uno hace, de los conocimientos que uno va juntando y sumando de las sabidurías anteriores, esto permite, hasta cierto punto, entender más y más, con mayor profundidad, las sabidurías más elevadas. Son diferentes, no es la misma cosa, pero cuando uno tiene una base de sabidurías, uno puede ir sumando y entendiendo sabidurías más elevadas y profundas. Así como nosotros vemos en la práctica la diferencia que hay entre las sabidurías mismas, que la comprensión de una sabiduría divina no es igual para aquellos que no tienen la introducción de Jochmas HaTorah. Dijimos, sabiduría de la Torah. Dijimos anteriormente que existe Jochmas HaTorah, sabiduría de la Torah, y Jochmas Elokus, sabiduría de divinidad. Son diferentes cosas. Entonces, no es lo mismo sentarse a estudiar Jochmas Elokus, la sabiduría de divinidad, para entender la reflexión de Dios, el Or Ein Sof, la luz infinita de Dios, etc. No es lo mismo sentarse a estudiarlo teniendo como base la sabiduría de la Torah que no teniendo esa base. A pesar de que son temas diferentes, como ya explicamos en los capítulos anteriores, pero uno genera una base para poder profundizar en los siguientes. De todo esto se entiende que hay un kesher pnimi, hay un vínculo muy profundo entre las diferentes sabidurías. Por eso, a pesar de que no hay una relación entre la sabiduría más baja y la más elevada, una relación directa, sin embargo, por cuanto hay una relación profunda, muy interna, una conexión entre todas las sabidurías, la sabiduría más baja puede ayudar ampliamente para comprender una sabiduría más elevada. Incluso en el intelecto humano también podemos entender que una sabiduría más baja lleva y da una utilidad para comprender, te lleva a comprender y es útil para comprender una sabiduría más elevada. No solamente porque hay una relación muy profunda interna entre las sabidurías, sino porque a través de entender la sabiduría más baja, el intelecto mismo, el cerebro mismo se refina de manera tal que uno puede captar asuntos más profundos, más sutiles, más elevados. Entonces hay dos cuestiones. Por un lado hay un kesher pnimi, hay una relación muy profunda entre todos los conceptos de sabiduría, de manera tal que la sabiduría más baja te permite entender la sabiduría más alta. Por el otro lado, al estudiar la sabiduría más baja, incluso si no está conectada con la más elevada, esto refina el intelecto de manera tal que uno se entrena mentalmente para poder entender cosas más profundas. Como nosotros vemos en la práctica, que como resultado de todo asunto que uno comprende, se amplía y se refina en forma específica el cerebro. Es decir, que a partir de que uno trabajó y entendió, etc., el intelecto ahora es capaz de entender cosas que antes no era capaz de entender, simplemente porque se refinó. Y las dos cosas son verdad. A través de la sabiduría más baja, el cerebro se amplía, digamos, se refina y se entrena. Y ahora puede captar asuntos más profundos y más elevados. Pero también es verdad que la sabiduría más baja se transforma en una introducción, digamos, una base para la sabiduría más alta, porque hay un kesher primi, hay una relación muy profunda entre todos los conceptos de sabiduría. En adición al hecho de que la sabiduría más baja ayuda al intelecto, o sea, lo refina, etc., la sabiduría más baja también lleva una utilidad específica para comprender la sabiduría más elevada, porque hay una unión, como dijimos anteriormente, un vínculo entre todas las sabidurías y un seider, un orden.
Así como en las sabidurías en general hay un seider, un orden de arriba y abajo, grandeza, pequeñez, también es en cada sabiduría en particular. Dentro de un mismo concepto, dentro de la biología, dentro de la toira, dentro de los Qus, hay una base más baja y uno va creciendo. Hay arriba, hay abajo, hay grandeza y pequeñez de comprensión de conceptos de esa sabiduría misma. Y este es el concepto de Ishtalshelus. Este es el concepto de cadena, en donde uno puede ir de nivel de arriba hacia abajo. Kitsur, resumen. En todas las sabidurías, desde la más baja de las sabidurías de la naturaleza hasta la sabiduría más elevada, que es Jochmes Elokus, que es la sabiduría, el conocimiento de, como dijimos anteriormente, Elokus, divinidad, la reflexión de Dios, creador, etcétera, etcétera. Dios ingresó, por así decir, un Kesher Pnimi, un vínculo muy profundo entre todas las sabidurías, que, de manera tal que toda sabiduría refina también. Dijimos que toda sabiduría refina el intelecto, el cerebro, literalmente la materia gris, y el intelecto permite, entonces, al ser más refinado, entender los asuntos de forma más profunda, más sutil, etc. La sabiduría de la Toira, con temor al cielo, es una kdama, es una introducción a la sabiduría de los Qus, de divinidad, para entender los Qus, para entender la divinidad y entender a Kadosh Baruj Hu. Este es el final de nuestro discurso, que está de vuelta relacionado con el anterior, por el tema de Mesirus Nefesh, la entrega, y con el siguiente, donde el rey va a seguir explicando. La cuestión es, yo a propósito no mencioné nada, leímos el texto del Maimer, del discurso, pero hay un punto fundamental. Hay gente que se siente a estudiar Kabbalah, mística, sin tener, eso sería Jochmes Elokus, sin tener la Kdama, sin preceder Jochmes HaToira, la sabiduría de la Toira. Y esto es justamente lo que el Rebbe está explicando. Hay un Seider, hay un orden. Tenés que tener Jochmes HaToira. No quiere decir que tenés que ser el genio de la Toira para entender esto y aquello, y recién después, no estoy hablando de esto. Pero el Rambam mismo dice que uno tiene que llenarse la panza de lechem u basar, de carne, de pan y carne, para hacer metayel bepardes, para pasear por el pardes. ¿Qué significa llenarse la panza? Aparentemente tendrías que ser un genio de la Toira, tenés que estudiarte todo el Talmud, el Midrash, el Humash, el Rashi, los comentarios, etc., para recién después estudiar la mística judía. Pero interesante el lenguaje del Rambam, que no está traído acá en el discurso, pero este es el enfoque que el Rebbe está diciendo, este es el punto que el Rebbe está compartiendo en mi humilde opinión. Cuando uno quiere ser metayel bepardes, cuando vos querés pasear por la mística judía, es decir, que ya estudiaste el asunto y ahora simplemente estás paseando de aquí para allá, entonces tenés que tener la panza llena de lechem u basar. Tenés que tener la panza llena de pan y carne, es decir, tenés que ser un genio de la Toira y después anda a pasear al pardes. ¿Querés ser un mekubal? ¿Querés ser un gran cabalista? Entonces primero tenés que tener todo el Talmud en la cabeza, todo el Shulchan Aruch, el código de ley judío en la cabeza, con sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vos querés estudiar Jochmes Elokus, no necesariamente metayel bepardes, pasear por la mística judía, ser un mekubal. Vos querés estudiar Jochmes Elokus, porque en la práctica, ¿a qué te lleva el concepto de estudiar Jochmes Elokus? Avas Hashem e iras Hashem, amor a Dios y temor a Dios. Vos querés tener amor a Dios y temor a Dios, vas a tener que estudiar sobre Dios. Pero la introducción es Jochmes HaToira, la sabiduría de la Toira. No quiere decir que tenés que ser un genio de la Toira, pero si una persona no cumple los preceptos de la Toira, si una persona no sabe las leyes de la Toira, ¿okay? No todos sabemos todo, etcétera, es verdad, hay un límite, en nuestro propio límite intelectual, etcétera, pero haz lo mejor que puedas, estudiar, abrir el libro, profundizar, entender cómo se cumple una mitzvah, entender el porqué de la mitzvah, el Talmud, los comentaristas, el Shulchan Aruch, el código de la judía, recién ahí, ¿entendiste esto? Tenés Jochmes HaToira. El Seider es, el orden es que eso te va a permitir entender Jochmes Elokus. Eso te va a permitir entender la mística judía, Hasidus, Kabbalah, como uno lo quiera ver. Pero si no hay esa introducción de Jochmes HaToira, de sabiduría de la Toira, no solamente estás salteando un eslabón, directamente entrando en la mística judía Jochmes Elokus, estás salteando un eslabón y entonces no tenés la base para entender ese eslabón siguiente. No solamente esto, sino que Kli Moyach, el intelecto mismo no está suficientemente refinado para poder sentarse a estudiar Jochmes Elokus por el hecho de que uno no pasó por Jochmes HaToira. No puedes estudiar la mística judía si no estudiaste antes la parte de la sabiduría de la Toira.